Hola hermanos, alguien me compartió una publicación que se hizo algo viral en las redes sociales hace un par de semanas y quisiera responder. Lo que dice esta publicación fue por el autodenominado apóstol Samuel Ramírez. Resulta que es un pastor aquí en Arizona donde vivo yo y como que es un pastor local. Pensé que podría ser útil responder algunas de las cosas que ha dicho este pastor para ver si son bíblicas o no y para interactuar con él, y también porque los argumentos que él usa a favor de las mujeres en el pastorado, y de ese tema se trata la publicación, los argumentos que él usa son argumentos muy comunes. Entonces pensé que interactuar con estos argumentos podría ser útil para que las personas saben cómo entender estos argumentos que se usan mucho las personas que están a favor de las mujeres en el pastorado. Esto es lo que dice el pastor Samuel Ramírez en su página que se llama Pastores Ramírez. Quiero exponer una falsa y ridícula doctrina que se está predicando en muchos lugares en este tiempo. Hay muchos predicadores enseñando que la mujer no puede ser pastora y lamentablemente muchos han caído en el error de adoptar esa falsa doctrina. Hoy quiero explicar bíblicamente por qué sí es bíblico el ministerio de la pastora. Lo primero que quiero notar aquí es que él dijo que en estos tiempos están enseñando esto, pero no es así. La práctica histórica de la iglesia desde su inicio es excluir a las mujeres del pastorado. El que está inventando una postura nueva es él, quien está diciendo que las mujeres ahora sí pueden ser parte del pastorado. Hasta la fecha ha sido prohibido por la Biblia. Toda la iglesia lo ha entendido así, aparte de algunas sectas que han permitido que las mujeres sean pastoras. La iglesia ortodoxa, la iglesia universal, siempre ha dicho que las mujeres no pueden ser pastoras. Entonces él llega con la nueva enseñanza, pero está acusando a los que excluyen a las mujeres de tener la nueva enseñanza, cuando en realidad es él. Lo que sí me gusta de este primer párrafo de su publicación es que él busca contestar esta pregunta de ¿pueden las mujeres ser pastores? Busca contestarla bíblicamente, y estoy de acuerdo con eso. Tenemos que resolver esto con la Biblia. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos la verdad acerca de esto. Así que tenemos que buscar en la palabra de Dios para ver, ¿es cierto lo que este pastor nos está diciendo? Veamos sus argumentos. Dice: razones por las cuales sí es bíblico que las mujeres sean pastoras. 1. Porque para entender bíblicamente el ministerio del pastor debemos de irnos al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no explica con claridad. Empieza diciendo tenemos que responder esto bíblicamente porque la Biblia es suficiente. Ese tiene que ser la razón por la cual buscamos una razón bíblica, porque la Biblia es suficiente. Y lo primero que dice es que el Nuevo Testamento no habla con claridad acerca de un oficio que únicamente se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto no hubo pastores, hubo reyes, sacerdotes y profetas. No hubo pastores. El oficio de pastor es un oficio nuevo del Nuevo Testamento. Fue establecido por Cristo en el Nuevo Testamento. Así que si queremos respuestas a estas preguntas, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Es más, hay 3 libros completos en el Nuevo Testamento que hablan específicamente de esto. Primera y segunda de Timoteo y Tito fueron escritos para pastores. Se conocen como las epístolas pastorales, específicamente porque contestan estas preguntas: ¿quiénes pueden ser pastores y cuál es el trabajo de un pastor? ¿Cuáles son los consejos que el apóstol Pablo tenía para los pastores? Así que si queremos buscar una respuesta a esta pregunta, tenemos que empezar con las epístolas pastorales que se encuentran en el Nuevo Testamento, con instrucciones muy claras para el oficio del pastorado. Sin embargo, Samuel Ramírez quiere ignorar todo eso, desecharlo, decir no es claro. Vamos al Antiguo Testamento, el tiempo de tipos y sombras, para buscar claridad. Así que para empezar ya está desechando todos los versículos relevantes a este tema. Eso es lo que dice. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento había mujeres que pastoreaban ovejas. Génesis 29:9.
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Aquí está hablando no de una iglesia de la cual Raquel es pastora, está hablando literalmente de animales, de ovejas. Ella cuidaba las ovejas de su padre. Ese no es un ejemplo de una pastora en una iglesia y realmente es difícil sacar de este versículo la idea de que las mujeres pueden ser pastoras solo porque una mujer en el Antiguo Testamento cuidaba ovejas. Claro que en ese tiempo las mujeres ayudaban con cuidar las ovejas. Eso no quiere decir que el pastorado puede incluir a las mujeres. Dice, aquí tenemos a Raquel que era pastora, con P mayúscula, no sé por qué, de las ovejas de su padre. Pero, como dije, estamos hablando aquí de animales. 2. Porque los 5 ministerios no están limitados al hombre o a la mujer. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él está sacando esto de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y lo voy a leer. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí vemos los 5 ministerios, como lo dice Samuel Ramírez. Yo los digo oficios, solo hay un ministerio, la iglesia, y dentro de la iglesia se encuentran oficios. Él dice que hubo 5 oficios y aquí estamos hablando de la iglesia primitiva. Yo lo interpreto un poco diferente, lo veo como 4 ministerios, porque dice a otros pastores y maestros. Yo creo que hay pastores y maestros se refiere a ancianos, porque el trabajo del anciano es cuidar las ovejas y también instruir, enseñar a las ovejas. Así que yo creo que son 2 términos para referirse al mismo oficio, el oficio de anciano. Pero podemos ir solo una página antes en Efesios 2 y voy a leer capítulo 2, versículos 20 sí, solo versículo 20. Está hablando ahí con la iglesia en Éfeso. Dice, ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No es la primera vez que Pablo utiliza esta metáfora de un edificio para describir la iglesia. También lo hace en 1 Corintios capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dice que no puede haber otro fundamento. Y en Efesios 2:20 dice que el fundamento son los apóstoles y los profetas. En el Antiguo Testamento vemos que el oficio de profeta es un oficio perpetuo. Existe para todo el Antiguo Testamento. Pero lo que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento, los oficios de apóstol y profeta ya no son vigentes. Sirvieron como el fundamento, pero cuando murieron esos profetas y esos apóstoles no fueron reemplazados porque no podemos poner fundamento otra vez. Ahora los pastores, los ancianos, los ministros, los diáconos, que son los oficios actuales, edifican sobre el fundamento que fue puesto por los apóstoles y los profetas. También vemos que Cristo es la piedra angular que sirve como el fundamento. Entonces, como que no viene otra vez Jesús, no fue reemplazado, no hay un nuevo Cristo. Jesús es el único Cristo. Cuando Él fue a la diestra del Padre, no fue reemplazado aquí en la tierra por alguien más, como dicen los papistas, diciendo que Pedro reemplazó a Cristo como la cabeza de la iglesia. No, ese oficio se acabó, el oficio de Cristo. También el oficio de apóstol y el oficio de profeta ya no son vigentes según lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3 y Efesios 2. Entonces, de los 3 oficios que vemos ahí, hay evangelistas, pastor y maestro. Yo creo que pastor y maestro se refieren a los ancianos, son 2 términos para referirse a los ancianos. Y los evangelistas, yo creo que eso se refiere a los ministros. También se puede referir a los diáconos, ya que tenemos el ejemplo de
de Hechos capítulo 6, donde habla de los diáconos, y luego llama a uno de esos diáconos en Hechos 21 como evangelista. Así que algunas personas creen que evangelista se refiere a diáconos. Yo tomo la postura de que evangelista se refiere a los ministros, porque encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 a 5 instrucciones de Pablo para los ministros, y él dice: predica la palabra. Uno de los trabajos de un ministro es predicar la palabra. Dice: predica la palabra, y un versículo después: haz el trabajo de evangelista. Entonces yo veo que evangelista y ministro es la misma cosa. La persona que predica los domingos en la iglesia desde el púlpito también es un evangelista. Bueno, eso no tiene mucho que ver con los argumentos del pastor Samuel Ramírez. Vamos a seguir viendo lo que dice. Estos son los 5 ministerios que operaban en la iglesia primitiva. ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva había mujeres apóstoles, había profetisas y maestras? Bueno, vamos a ver esto. Lo primero son los apóstoles. Él dice que hubo mujeres apóstoles. Aquí en esta publicación no da nada de evidencia. Muchas veces cuando las personas quieren decir que hubo apóstoles mujeres, van al ejemplo de Juneas en Romanos 16. Lo más seguro aquí es que ella era una mensajera, y la palabra en griego apóstolas se usa para referirse a las mensajeras. Entonces es utilizada con ella. Dice que fue muy conocida entre los apóstoles, que se podría traducir como que ella era una mensajera, o como que los apóstoles conocieron bien a ella y no tiene nada que ver con si ella era un apóstol o no. Lo que vemos en las escrituras es que todos los apóstoles fueron escogidos por Cristo mismo después de su resurrección, antes de la ascensión, con la excepción de Pablo. Así que decir que ella fue una apóstol sin ninguna otra parte de la Biblia donde nos dice esto sería una traducción muy difícil de sacar. Así que yo no creo que ella era un apóstol, una apóstola. Luego dice había profetas. Vamos a analizar eso en lo siguiente. Dice también que había maestras. No hay ningún versículo que él da para apoyar la idea de que hubo maestras en la iglesia. De hecho, Pablo regaña a la iglesia en Éfeso por tener mujeres enseñando. Ellas estaban intentando ejercer el oficio de maestra, y Pablo regaña a ellos. No tenemos en ningún lugar de la Biblia la instrucción de que las mujeres pueden ser maestras. Pero vamos a analizar los versículos donde dice que hubo profetisas, y yo de hecho estoy de acuerdo. Dice en Hechos 21:9, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. La palabra original es profetisas. Entonces claramente podemos ver que en la iglesia había mujeres que tenían el ministerio de profeta. Yo estoy de acuerdo. Ellas profetizaban, lo cual quiere decir que ellas eran profetisas. El problema aquí es que él dice que la palabra original quiere decir profetisas, lo cual no es cierto. Si buscas en el griego original, dice profeteusai, es la palabra original, que es un verbo, no es un sustantivo. Así que no quiere decir profetisas. Lo más seguro es que profetizaban es la traducción correcta. Así que yo no sé de dónde sacó la idea de que profetisas es una mejor traducción que profetizaban. Los pastores suelen hacer eso. Fingen que saben mucho de los idiomas originales para poder decir: yo sé de qué estoy hablando porque yo puedo leer griego. Al parecer este pastor no puede leer griego porque se equivocó aquí. No es un sustantivo, es un verbo, algo muy fácil de checar. No lo checó bien. Dice que en la iglesia primitiva había mujeres que tenían el ministerio de profeta, y en el Antiguo Testamento lo vemos aún con más frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos a María la profetisa, Éxodo 15:20, y María o Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
Así que ahí están sus argumentos a favor de que hubo mujeres que fueron profetisas. Yo estoy de acuerdo, sí hubo mujeres que eran profetisas, lo cual no fue prohibido por la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que profetisa y pastora son dos cosas distintas. Hubo en la iglesia primitiva profetisas, no hubo pastoras. Son dos oficios distintos. También el oficio de profeta ya no es vigente hoy. Y aun si fuera, eso no quiere decir que puede haber mujeres en el pastorado. No tiene nada que ver con eso. Vamos ahora a su tercer argumento, dice 3. Porque fue profetizado por el profeta Joel que el ministerio de la mujer iba a ser restaurado. Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía que fue hecho por el profeta Joel fue cumplida en Hechos 2 en el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo que estuvo ahí escuchando a la prédica de Pedro. Ellos soñaban, tenían visiones, hablaron en lenguas, profetizaban, y ahí vemos el cumplimiento de esta profecía. Eso no quiere decir que puede haber pastoras hoy en día, solo quiere decir que hubo mujeres que profetizaban en el momento de Pentecostés. Así que esto no cambia nada acerca de quién puede o no puede ser un pastor. Luego dice, fíjese como dice hijos e hijas, el Espíritu Santo en estos tiempos se derrama sobre los siervos y sobre las siervas. Si analizamos bien la palabra, el derramar del aceite simboliza la unción. La unción se recibe para ejercer algún ministerio, lo cual simplemente no es cierto. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todas las personas que han sido regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu, y por eso somos cristianos. Así que todos los cristianos son ungidos en Cristo, somos miembros de Cristo. No hay dos clases de cristianos, no hay cristianos sin unción y cristianos con unción. Todos los cristianos tienen la unción. Es cierto que en el Antiguo Testamento hubo la unción de aceite cuando alguien iba a ser un profeta o iba a ser un rey. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que todos los cristianos tienen la unción del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y solo podemos poner esa fe en Cristo Jesús si hemos recibido la regeneración por el Espíritu Santo. Esto no es algo que sucede mucho después de la conversión, es parte de la conversión. Y por eso no hay dos clases de cristianos. Todos tenemos el Espíritu Santo. Luego su cuarto argumento dice 4. La palabra dice que ya no hay hombre ni mujer. A Pablo se le reveló un misterio y ese fue que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. No quiero que se malinterprete. Creemos firmemente que el hombre es la cabeza de la mujer, hablando de autoridad. Para que la mujer pueda operar en cualquier ministerio, tiene que estar bajo autoridad. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que él dice aquí me parece muy raro. Primero está diciendo las mujeres pueden ser pastoras y luego dice que las mujeres tienen que estar bajo el liderazgo, bajo la autoridad de un hombre, lo cual se me hace muy raro, como una contradicción de todo lo que ha dicho hasta este momento. Ahora dice que las mujeres tienen que estar bajo autoridad. Luego cita Gálatas 3:29, que está hablando de la unidad que tenemos en Cristo. Ya no existen esas divisiones entre gentiles y judíos, entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres. Esas divisiones ya no existen. El Espíritu Santo existe para todos. Todos pueden recibir el Espíritu Santo. Esas divisiones no importan,
Pero esas divisiones siguen existiendo. Claro que sí, hasta el pastor Samuel Ramírez afirma que la distinción entre hombre y mujer sigue existiendo. Esa fue una distinción que fue establecida aún antes de la caída, cuando fueron creados Adán y Eva. Esa es una distinción que siempre existirá porque existe aún antes de la caída. Entonces, este versículo no está enseñando que ya no hay una distinción, está enseñando que tanto las mujeres como los hombres pueden recibir el Espíritu Santo, pero la recepción del Espíritu Santo quiere decir que eres miembro de Cristo, no quiere decir que has sido ordenado para cierto oficio dentro de la iglesia. Termina diciendo, concluyo diciendo que el decir no es pastora, es la esposa del pastor, es algo antibíblico y ridículo, ya que los ministerios pueden ser ejercidos por hombres y mujeres. Apóstol Samuel Ramírez. La verdad, esa conclusión no sale de lo que él nos dijo. Él desechó todos los versículos que hablan con claridad acerca de quién puede y no puede ser un pastor, y luego él tuerce ciertos versículos para decir que hubo ejemplos de profetisas o pastoras, y luego saca de contexto estos ejemplos de profetisas para decir que debe de también haber pastoras en la iglesia. No hay ninguna parte de la Biblia que nos dice que debe de haber pastoras en la iglesia. De hecho, uno de los requisitos para un pastor es que sea hombre. Podemos ir a 1 Timoteo capítulos 2 y 3 para ver eso. Los hombres son los únicos que pueden ejercer el oficio del pastor. No quiere decir que las mujeres no pueden recibir el Espíritu Santo. Claro que sí pueden. Pero recibir el Espíritu Santo no quiere decir que eres una pastora ahora. Solo los hombres pueden ejercer el oficio de pastor. Ese es el patrón bíblico que vemos a través del Nuevo Testamento, que fue desechado por este pastor. Y por eso su conclusión no sale de lo que nos ha dicho. Y me quedo con la misma postura que antes. Las mujeres no pueden ser pastores. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, la cual es suficiente para decirnos quién puede y quién no puede ser un pastor, y nos dice que solo los hombres pueden. Eso no quiere decir que los hombres son mejores, para nada. Muchas personas no son pastores. Yo no soy pastor. Eso no quiere decir que en el reino yo soy menos que mi pastor. Así que el decir que solo los hombres pueden ser pastores no quiere decir que los hombres son mejores que las mujeres. Claro que no. Si no, yo buscaría ser pastor solo para ser igual a los otros pastores. No hay dos clases de cristianos. Todos los cristianos tenemos el mismo espíritu, y por eso podemos confiar en Dios y no preocuparnos de quién es digno de ser pastor y no. Estamos buscando quienes han sido ordenados por Dios a ser pastor, y la Biblia es muy clara en cuanto a eso.